Buenos días, querida. La Rochka arrugó la nariz al oír la voz de su suegra en el auricular. Elisaveta Petrovna nunca llamaba así, y su mañana se arruinó. La Rochka apenas podía tolerar a Elisaveta Petrovna. Sin embargo, su antipatía era mutua. Desde su primer encuentro, Elisaveta la despreció simplemente por ser la esposa de su hijo mayor, Roman, a quien no quería y no consideró necesario ocultarlo. Su voz era como terciopelo, y la Rochka sabía que cuanto más suave era el tono de su suegra, más repugnante sería lo que iba a decir. Tengo una noticia, murmuró Elisaveta Petrovna. Tatiana Elevovna vivirá ahora contigo. Es un pago justo por el piso que recibiste, por así decirlo, inmerecidamente. Sin esperar respuesta, Elisaveta colgó. No le interesaba la opinión de la Rochka, simplemente la informaba, sin importarle lo que ésta pensara al respecto. La Rochka respiró aliviada. No eran tan malas noticias, ya que de Elisaveta Petrovna se podía esperar algo mucho peor. Al principio de su relación con Roman, la joven estaba desconcertada por la antipatía tan evidente de su suegra, hasta que su marido le relató la historia familiar. Roman era el mayor de los 3 hijos de Elisaveta Petrovna, a quien dio a luz sola, sin su marido. Antes de nacer, ya era un terrible incordio para su madre, y al llegar al mundo se convirtió en una molesta carga. Los pañales, las cunas y los biberones todo le irritaban. Su llanto la enfurecía, su risa la enfurecía, y cada intento de cargarlo o besarlo la ponía ansiosa. A pesar de todo, la guapa mujer logró seducir a Leonid Yakovlevich, un hombre inteligente y atractivo, mucho mayor que ella. Se casaron y pronto tuvieron 2 hijos, un niño y una niña. El padrastro de Roman era un hombre inteligente y activo. En los años 80, abrió una cooperativa de producción de artículos de cuero, bolsos, carteras y souvenirs. Entonces, era un negocio semilegal y podría haber ido a la cárcel, pero logró salir adelante. Después, consiguió no quebrar en los 90 y pasó de ser un pequeño comerciante a un gran empresario. Roman lo aceptó inmediatamente como parte de su vida, y nada cambió con el nacimiento de sus propios hijos. Como hombre justo, siempre compraba juguetes, ropa y dulces para todos por igual. En justicia, podía castigar a cualquiera, incluso dar un cinturonazo, pero solo por una razón y cuando hablar no servía de nada. Pero Elisaveta Petrovna hacía distinciones entre los niños. Roman siempre era el culpable. Completamente incomprendida, su madre le lanzaba un azote verbal. ¿Y por qué te parí solo a ti? Eres como un cuervo en una bandada de palomas, todo lo que hace tu padre no tiene sentido. Roman era realmente muy diferente de su hermanastro y su hermana. Tenía el cabello negro y ojos oscuros, mientras que ellos eran de piel pálida, con cejas y pestañas claras. No se sabía cuál era la culpa del desafortunado muchacho. Leonid Yakovlevich se apiadó aquel día de un niño lloroso que sollozaba en el jardín público tras la reprimenda de su madre y vino a consolarlo. Así fue como el empresario conoció a su futura esposa, que no dejó pasar la oportunidad y tuvo 2 hijos seguidos. Sorprendentemente, Leonid Yakovlevich nunca se casó ni tuvo hijos, o tal vez no tuvo tiempo, quién sabe, pero así fue. Elisaveta no era una mujer muy inteligente, pero se adaptaba rápidamente a su marido, le consentía en todo, nunca se oponía a él y siempre mantenía un buen humor. La casa estaba ordenada, la comida era deliciosa y los niños estaban bien cuidados. Vestida con elegancia y siempre bien arreglada, ¿qué más podría desear un marido? Leonid Yakovlevich resultó ser un padre y esposo maravilloso, mimaba a su mujer y no escatimaba en atenciones hacia los niños. Tenía suficiente dinero y dedicación para todos, y Roman nunca se sintió un extraño, queriendo a su padrastro más que a nadie en la familia. Sin embargo, su hermano y hermana menores, imitando el comportamiento de su madre, siempre intentaban recordarle cuál era su lugar. Pero tenían la inteligencia y la astucia suficientes para no mencionar nada de eso en presencia de su padre. Cuando Roman comenzó la escuela, nada cambió para Elisaveta Petrovna. No ayudaba a su hijo con los deberes, no se interesaba por sus lecciones, ni siquiera consultaba su agenda. Se sorprendió bastante cuando su hijo mayor terminó el 5º curso con solo sobresalientes. Al echar un vistazo al certificado de felicitación, se limitó a encogerse de hombros. Pero cuando fueron a la escuela, primero Anton y luego Sveta, la casa se llenó de alboroto. Elisaveta Petrovna intentó ayudarlos, tanto por su cuenta como con un tutor, pero no fue suficiente. Los niños tenían un mal rendimiento escolar, y su madre a menudo gritaba a Roman, acusándolo de no ayudar a sus hermanos, a pesar de que él lo intentaba. En comparación con su hermano mayor, Anton y Sveta parecían completamente inútiles, lo que enfurecía a su madre. Pero Leonid Yakovlevich estaba orgulloso de su hijo y siempre lo ponía como ejemplo para los demás. Ellos asentían obedientemente, alimentando su odio hacia su medio hermano. Roman se graduó de la escuela con medalla de oro.
Le elogiaron en la graduación y le auguraron un gran futuro. Su padrastro y su madre, Tatiana Lvovna, estaban presentes, pero Elizaveta Petrovna no pudo asistir. Enfermó repentinamente y se quedó en casa con una compresa en la cabeza, lo que, sin embargo, no le impidió charlar por teléfono con una amiga. Roman ingresó sin dificultad en el Instituto de Programación, donde estudió con diligencia y llegó a ganar algo de dinero para sus gastos. En su segundo año, conoció a la Rochka, una chica modesta y guapa que estudiaba en otra facultad y vivía en una residencia, ya que había llegado a la ciudad desde un pequeño centro de distrito. Tras graduarse, Leonid Yakovlevich le ofreció a Roman trabajar en su empresa, y él, por supuesto, aceptó. El padrastro no le hizo ningún favor, al contrario, le exigió al máximo. Roman no se ofendió, sino que agradeció la enseñanza. Anton y Sveta se graduaron del instituto sobornando a los profesores para aprobar los exámenes, pero cuando pidieron a su padre que los empleara en su empresa, recibieron una negativa rotunda. Tengo suficientes cuidadores y limpiadores, así que busquen en otra parte. Sabes, cariño, creo que mi padrastro es la única persona de nuestra familia que se preocupa por mí, intentó explicar Roman antes de la boda. La joven esposa se dio cuenta enseguida de que debía mantener distancia de su suegra, pues solo traía problemas. La Rochka recordó cómo la futura suegra la miró con desdén al conocerla, inspeccionando deliberadamente sus modestas ropas y viejas sandalias, sonriendo con suficiencia. Dios mío, así es como ha conseguido la nuera. Sin embargo, ¿qué otra cosa se puede esperar de alguien así? Decidieron vivir juntos, pero sin esperar ayuda de la familia. Se casaron modestamente, primero alquilaron una habitación en un hostal y luego un piso. No vivían en la opulencia, pero eran independientes. De toda la familia, solo Leonid Yakovlevich los visitaba, apremiando a que tuvieran nietos, afirmando que extrañaba las travesuras de los niños. Siempre les dejaba dinero, y cuando Roman y la Rochka intentaban negarse, él se ofendía y amenazaba con no volver. Un año después de la boda, Leonid Yakovlevich falleció. A Roman le costó soportar la pérdida, ya que había llegado a verlo como un padre, no solo como un padrastro. En el funeral, toda la familia lo ignoró desafiantemente. Él se mantuvo al margen y luego regresó a casa, donde él y la Rochka recordaron a su padre. Al anunciar el notario el testamento del difunto, se reunió toda la familia. Sveta y Anton miraban a Roman, que llegaba un poco tarde. ¿Por qué ha venido?, murmuraban enfadados, pero Roman ni siquiera les prestó atención. Había sido invitado oficialmente, así que era necesario. Entonces, el notario leyó en voz alta el documento oficial. Leonid Yakovlevich, en forma de regalo, legó su mansión a su esposa favorita, y cada uno de los hijos, incluido Roman, recibió una amplia habitación con 2 camas. Inmediatamente después del anuncio del testamento, estalló un gran escándalo. Sveta y Anton se dieron cuenta de que el hijastro recibía lo mismo que ellos. ¿Quién eres?, gritó furiosamente Anton, señalando a Roman con el dedo. No eres nada para nuestro padre, exclamó, casi lanzándose a golpes contra su hermanastro. Se acercó al notario y le preguntó venenosamente. ¿Cuánto te habrá pagado? Vamos a impugnar el testamento ante los tribunales. El abogado respondió secamente. Estáis en vuestro derecho, pero la propiedad se da por perdida en virtud del contrato de donación, y no se puede revocar. La segunda parte del testamento, que se refiere a la empresa, las cuentas bancarias y otros bienes del difunto, se dará a conocer en medio año. Elizaveta Petrovna no intervino en la disputa. Se limitó a apretar nerviosamente sus dedos, pintados de rojo brillante. Inmediatamente después de la lectura, se dirigió a una clínica jurídica, donde se enteró de que no había nada que hacer en este caso. El contrato de donación había entrado en vigor, y recurrirlo era inútil. Leonid Yakovlevich había sido astuto. Lo había previsto y sabía que la familia intentaría despojar a Roman de la propiedad. La Rochka y su marido se alegraron mucho de tener su propia casa. Ahora podían cumplir con el deseo de su padre, pensar en los niños. A Roman no le molestaron en absoluto los arrebatos de su hermano y su hermana, pero le preocupaba el silencio de su madre. Hoy, la Rochka le contó que su suegra había exigido que se llevaran a la madre de Leonid Yakovlevich. Sin dudarlo, Roman llamó a su madre. Llévate a la anciana de mi casa inmediatamente, gritó ella al teléfono, furiosa. La he odiado toda mi vida. ¿Y ahora tengo que cambiarle los pañales? Si no la recoges, la enviaré a un asilo. Puedes apostar que lo haré. Roman sintió una profunda pena por su abuela. Ella había ayudado a su familia toda su vida, cuidando de sus nietos y de la casa. Y ahora, después de sufrir un derrame cerebral, la trataban como a un objeto viejo e innecesario. Sabía que su madre cumpliría con su amenaza de enviarla a un asilo. Sin pensarlo 2 veces, Roman se precipitó tras Tatiana Lvovna, pues ella, al igual que su padrastro, siempre había sido amable con él.
La Rochka preparó rápidamente la habitación para su abuela, despejando las cosas sobrantes para que pudiera usar su silla de ruedas. Tras el derrame cerebral, las piernas de Tatiana Elevovna se habían debilitado, dejándola confinada a la movilidad en esa silla. Así fue como la madre del padrastro de Roman se mudó, y la Rochka asumió la responsabilidad de cuidar de ella. Un par de días después, Roman llamó a Anton y, sin ni siquiera saludarle, le dijo burlonamente: «Papá te ha dado un piso, así que esfuérzate, ni Svetka ni yo contamos contigo. No necesitamos a esta anciana para nada». Resultó que Tatiana Elevovna no representaba una carga para la vida de los jóvenes. Era muy sociable, nunca se quejaba ni se desanimaba. Por supuesto, estaba ofendida porque sus nietos la habían abandonado, pero eso ya era pasado. Cuidar de ella no era complicado. De hecho, la línea entre quién cuidaba de quién era difusa. La abuela se movía alegremente en su silla por el piso, tenía tiempo para ordenar e incluso preparar la cena para los jóvenes. Los fines de semana, salían juntas a pasear al parque y visitaban el supermercado, donde Tatiana Elevovna disfrutaba haciendo las compras, sintiendo que la vida seguía y que aún alguien la necesitaba. Luego, iban al mercado de libros, donde la anciana compraba varios volúmenes que le durarían hasta el próximo fin de semana. Era como si los parientes que la habían abandonado se hubieran olvidado de su existencia y nunca la hubieran llamado para preguntar por su salud, y mucho menos para visitarla. 4 meses después, Roman recibió una llamada de un notario que lo invitaba, junto con Tatiana Elevovna, a la notaría para leer en voz alta la segunda parte del testamento. Nuevamente, la familia se reunió en la pequeña sala. Cuando Roman empujó la silla de ruedas de Tatiana Elevovna a través de la puerta, se hizo un silencio. 3 pares de ojos miraban fijamente a la anciana. De ojos que miraban fijamente a la anciana. Había una pregunta muda en ellos. ¿Qué hacía ella aquí? Se trataba del legado de Leonid Yakovlevich, y era obvio que la anciana no tenía nada que ver. Todos los activos, naturalmente, estaban destinados a sus propios hijos, y ahora discutían quién dirigiría la empresa. Cada uno se veía a sí mismo en la silla del director. El notario sacó un sobrecerrado de la caja fuerte y comenzó a leer en voz alta el testamento. Yo, Leonid Yakovlevich Davidov, en pleno uso de mis facultades mentales y de mi firme memoria, lego todos los bienes muebles e inmuebles de la empresa, así como las cuentas bancarias, a mi madre, Davidova Tatiana Elevovna. Un silencio sepulcral invadió la estrecha habitación. Con los rostros retorcidos por la ira, sus nietos miraban fijamente a la anciana. Tatiana Elevovna no había esperado tal giro de los acontecimientos. Se encogió en su silla de ruedas, aturdida por la noticia. Sveta se recompuso de inmediato y, con una dulce sonrisa, se acercó a su abuela. Apartando bruscamente el hombro de Roman, le dijo con voz melosa: «Abuela, deja de torturar a extraños. A partir de hoy vivirás en mi casa». Anton saltó al instante. «No, querida, estará más a gusto en mi casa, ¿verdad, abuela?». Se armó un gran escándalo, y Anton y Sveta, intercambiándose insultos, discutieron sobre a quién le correspondería la anciana, que hasta hacía poco no les era de utilidad. Tatiana Elevovna observó la refriega durante un minuto con interés y, finalmente, dijo secamente: «Cálmate, por favor. ¿Quién te ha dicho que quiero irme de Roma?». Sacudió su cabeza gris. «No, me quedaré con él». Los nietos salieron corriendo del salón, seguidos por Elisaveta Petrovna, que siseó a Roman. «Bueno, bastardo, no lo dejaré así». Tatiana Elevovna tomó aire y miró a Roman, guiñándole un ojo. Roman guiñó un ojo y, con alegría, ordenó: «Vamos, Romchik, vámonos a casa. Esto merece celebrarse». Así, la abuela se quedó para siempre en la familia de Roman y la Rochka, cediéndoles rápidamente casi todo lo que había heredado de su padrastro. Roman no se dedicó de inmediato a la gestión, sino que pasó mucho tiempo estudiando y adquiriendo experiencia, con la valiosa ayuda de Arseny Vladimirovich, un cercano amigo de su padre. Un mes después, Anton intentó montar su propio negocio, pero carecía de inteligencia y talento comercial, lo que lo llevó a la quiebra y a acumular grandes deudas. Su hermana Sveta, por su parte, se casó con lo que pensaba que era un hombre muy rico y tuvo una hija. Sin embargo, su elegido resultó ser un estafador, y pronto ella se encontró sola, lidiando con el desengaño y una nueva relación con otra viuda rica. Elisaveta Petrovna tuvo que hacerse cargo de su nieta, ya que su madre, tras un matrimonio fallido, se había sumido en una vida privada llena de desilusiones. Tatiana Elevovna falleció la víspera del nacimiento de la Rochka, quien recibió el nombre de su bisabuela, Tanchka. Un día, muchos meses después de la muerte de su abuela, la Rochka ordenaba las pertenencias de la difunta y encontró un cuaderno doblado en su libro favorito. En él, Tatiana Elevovna había escrito: «Mamá, si me pasa algo, ve a vivir con mi Romochka».
Puede que no sea nuestro pariente de sangre, pero es el más digno de todos los hijos. Lamento no haber podido criar a Svetochka y Antoshka de la misma manera. Al leer la nota, la Rochka se secó una lágrima de la mejilla y sonrió, reconociendo que el padrastro de Roman tenía razón. Su marido era un hombre muy bueno. Con el paso del tiempo, la familia de Roman y la Rochka floreció en un ambiente lleno de amor y apoyo mutuo. La llegada de Tanchka trajo consigo una luz especial, y Tatiana Elevovna siempre estaría presente en sus corazones, guiando a los nuevos padres en su camino. Roman, tras varios meses de arduo trabajo y dedicación, logró consolidar su posición en la empresa, implementando nuevas ideas que mejoraron la productividad. Arseny Vladimirovich, siempre a su lado, le brindaba consejos valiosos que lo impulsaban a crecer como líder. Juntos, formaron un equipo formidable, estableciendo la empresa como un referente en su sector. Mientras tanto, Anton y Sveta, a pesar de sus fracasos, aprendieron a aceptar sus errores y buscaron nuevas oportunidades. Con el apoyo de Roman y la Rochka, comenzaron a asistir a cursos de desarrollo personal y profesional, descubriendo sus verdaderas pasiones. Anton se interesó por el diseño gráfico, mientras que Sveta encontró su camino en la repostería. Con el tiempo, ambos lograron establecer sus propios emprendimientos, lo que les permitió reconectar con su familia de una manera nueva y enriquecedora. La Rochka, por su parte, decidió honrar la memoria de su abuela creando un pequeño jardín en su hogar. Allí plantó flores y árboles que habían sido queridos por Tatiana Elevovna. Cada fin de semana, la familia se reunía en el jardín, compartiendo risas y anécdotas. Las historias de su abuela resonaban en el aire, convirtiendo esos momentos en tradiciones que se transmitían de generación en generación. La relación entre Roman y la Rochka se fortaleció cada día más. Se apoyaban mutuamente en sus sueños y desafíos, convirtiéndose en un verdadero equipo. La llegada de Tanchka, con su risa contagiosa y su curiosidad insaciable, llenó su hogar de alegría. Un día, mientras estaban sentados en el jardín, Roman tomó la mano de la Rochka y le dijo: «Mira lo que hemos construido juntos, y aún hay tanto por venir». Ella sonrió, sintiendo que su vida estaba llena de significado y amor. Así, la familia continuó creciendo, enfrentando juntos las adversidades y celebrando los momentos de felicidad, convirtiéndose en un ejemplo de unidad y fortaleza. La historia de Roman, la Rochka y Tanchka era un testimonio de que el amor y el apoyo familiar siempre prevalecen, dejando un legado de felicidad que perdurará por generaciones.